él habla de derechos humanos a pesar de que él nunca lo menciona claramente. Pero así es, no hay desarrollo de la sociedad sin cumplimiento de los derechos humanos. Y el desarrollo de la economía es indispensable a la vez para que esto se cumpla. Solo puede haber desarrollo de la economía, un desarrollo sostenible y saludable, cuando hay cumplimiento de los derechos humanos y las garantías fundamentales como la seguridad jurídica, la libertad de empresa, la propiedad privada. El perfecto ejemplo podría ser, vamos a ver, yo no voy a invertir mi capital, digamos, $1 millón en hacer una empresita y contratar un par de personas y comenzar a vender si yo sé que el día de mañana el Estado va a llegar y me lo va a quitar todo. Bienvenidos a un nuevo programa de Ruge la Libertad. En esta oportunidad discutiremos las reformas empleadas en Argentina y sobre todo nos enfocaremos en el discurso de Javier Milei brindado en Davos hace algunos días. Es un discurso en el que se habla de un cambio estructural de hacer política y economía. En esta oportunidad me acompañan dos grandes conocedores de la materia, como lo es John Fonseca, quien me ayudará hoy a explicar el programa, y también tenemos a Hugo Quesada, un distinguido académico que viene desde Corea del Norte para hablarnos del socialismo y de todos sus beneficios, y hablará en contra del discurso de Milei dado en Davos. Así que podemos comenzar. John. Mucho gusto. Bueno, gracias a los que nos están viendo en este segundo programa y ojalá volvernos a ver. Sí, a un discurso que vamos a analizar a profundidad, ¿verdad? Espero que los que lo estén viendo, si no han visto el discurso, con eso sea una mejor idea y luego puedan ir a revisitarlo. También gracias a Ale y a Hugo por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Nada más aclarar, por supuesto, viva la libertad, carajo, y a lo que venimos. Comenzamos. ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien, en este momento analizaremos el video de Javier Milei en Davos, analizaremos el discurso, su impacto, pero antes de eso, una información importante, y es que hoy se da el primer movimiento dentro del gabinete de Javier Milei, dado que acaban de destituir al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. No se conocen todavía cuáles son las causas o por qué razón Milei decidió destituirlo, y la cartera de infraestructura será absorbida por el Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo. Así que, dicho esto, podemos comenzar con el video de el foro en Davos 2024. Adelante. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo... Me parece que hay que dar un poco de contexto con lo que dice Milei. Okay, o sea, sí. Los procesos colectivistas. Entiéndase lo mismo, porque son en esencia lo mismo. Fascistas, socialistas, todos aquellos que quieran diluir las libertades individuales en favor de lo que ya hemos visto toda la historia de la humanidad, que no ha funcionado. Que sea... Y por lo general termina en una cuestión autoritaria. Correcto. Vamos a ver, pongamos ejemplos perfectamente. En este momento, China, libertades individuales, derechos humanos, bueno, muchos no hay, ¿verdad? Vamos a ver,
en este preciso momento Nicaragua, en el norte para no ir tan lejos, Venezuela, un poquito más al sur, nuestros queridos compañeros de Cuba toda la vida han vivido en esos proyectos colectivistas, en estos casos socialistas, nunca han funcionado y con el paso del tiempo se nos ha ido olvidando el peligro de estos proyectos y se han venido metiendo poco a poco y al momento yo creo que se ha normalizado mucho. Deberíamos tener el mismo, no temor, pero deberíamos sí tener la misma precaución frente a los socialistas que a los fascistas. Claro, como los los socialistas ganan junto con los aliados, porque no eran parte de los aliados, eran igual que los alemanes en aquel entonces, eran una dictadura genocida, peligrosísima, que nos llevó a la Guerra Fría eventualmente y nos estuvo al borde de la extinción. Los tipos de derechos humanos no tenían, ¿verdad? Y como ellos ganan, como decía, creo que era Julio César el que dijo en algún momento que el vencedor es el que escribe las reglas, algo así es lo que él decía. Y ellos como ayudaron en esa victoria, pues ellos escribieron e intervinieron en muchos lugares, entonces como que limpiaron un poco la imagen del socialismo. Es parte de ese colectivismo. Escriben parte de la historia. Sí, exactamente. Escriben parte de la historia junto con los Estados Unidos y Reino Unido, Francia, los aliados, pues. Y como que le limpian un poco el rostro al socialismo y se nos olvidó el peligro de esta gente. Es incompatible el desarrollo de los derechos humanos con el socialismo, así como con el fascismo. Sí, no, y también para darle contexto a lo que dice Milei sobre la época que habla, porque cuando decimos 1890 es algo que, bueno, 1860 él dice que primero nadie vivo vivió y que probablemente la gente de esa época tampoco tuvo la facilidad para compartir qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Como para que todos se dieran cuenta. Se refiere a la época de Alberdi, la constitución de Alberdi, y que por cierto, un ejemplo más local para los que nos vean desde Costa Rica, la constitución de Costa Rica del 71 tiene muchos principios bastante liberales, ¿verdad? De 1871. 71, correcto. Sí. Y estamos hablando que eso es de la época en la que habla Milei. Evidentemente podríamos retrotraernos y aquí habrían críticas de que tal vez era una pseudodemocracia, ¿verdad? Era una forma de reuniones de aristócratas, ¿verdad? De gente que pudiera votar y demás. La oligarquía. Una oligarquía, sí, correcto. Y inclusive yo y otras personas que he leído esto, es una crítica a que el periodo liberal de Costa Rica solo fue un periodo anticlerical con una pequeña expansión de derechos de propiedad privada. Y también hay críticas válidas desde la estadística de que Argentina potencia mundial nunca existió, ¿verdad? Es como... Sí, se puede decir que fue de los países más ricos del mundo, ¿verdad? De hecho, en economía se dice que fueron el primer país por Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sí, pero por el tema agroexportador. Digamos. Exactamente, el modelo que todavía lo tienen, claro, que es el modelo de los commodities, que en ese entonces no se conocía con ese nombre, por supuesto, sí, pero es algo que siempre ha tenido Argentina. Sí, y ahí viene un tema que, por ejemplo, lo que las personas perciben como riqueza es... le gusta a uno o no, la riqueza distribuida. O sea, que todos tengan un cierto nivel de ingresos y no tanto que el PIB sea el más alto en comparación, ¿verdad? Entonces también al argentino promedio de 1890 probablemente estaba en una situación de pobreza, pero era una pobreza compartida por la gran mayoría de argentinos. Ahora también, digamos, en la época más reciente, que es lo que probablemente en el video va a hablar un poco más Milei, es una época reciente en la que hay una pobreza distribuida con algunos grupos muy favorecidos desde la clase política. Correcto. Podemos proseguir con el video y veremos más adelante varios puntos que él toca. Vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo
y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Estos eventos deberían de transmitirlos como con cámaras de la audiencia para ver qué están haciendo, ¿verdad? Porque no sé si vieron cuando enfocó a la panelista, a la otra, y es una cara como de yo no vine a recibir clases, ¿verdad? Como cuando uno estaba en una clase y el profesor dictaba y todo el mundo apuntando a lo loco. Creo que esos son problemas de nuestro compa porque él muy técnico, siempre anda con datos encima de todo. Para resumir los últimos minutos de lo que ha estado hablando, y creo que es algo que se ha dicho en varios libros y creo que hasta Richard Dawkins, el biólogo británico, lo había mencionado alguna vez como que nunca antes en la historia de la humanidad, eso es lo que está tratando de decir Milei, claro, nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano ha vivido tan bien como ahora. ¿Y a qué se debe eso? Gracias al sistema de producción que hemos tenido, que a muchos no les gusta, por supuesto, porque defienden que los colectivismos románticos que ellos tienen son la cúspide del desarrollo humano. Sí, como un tema moral, tal vez lo ponen. Claro, entonces, gracias a nuestro sistema de producción, bueno, nuestro no es, pero gracias al sistema de producción del capitalismo, digámoslo claro, es que la humanidad ha logrado llegar a este punto de desarrollo y de tranquilidad, al punto que ahora nuestras principales preocupaciones ya no son que nuestros cultivos estén bien, no morirnos de frío o que nos ataquen animales salvajes. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones? Que hoy voy a tener una hora de presa para llegar a la casa a hacer la cena. El nuevo iPhone, cosas, sí, vamos a ver, mi posgrado, mi grado. De hecho, si a alguien no le interesa mucho la economía, se daría cuenta de esto con videos de personas que hablan de nutrición, de alimentación y demás, porque las grandes revoluciones han sido alimenticias. O sea, por ejemplo, el haber domado la agricultura, el haber domado el fuego, la cocción, y luego hay como un periodo enorme en el que prácticamente sí, tenemos más herramientas y demás. Hay un periodo enorme en que todo parece muy parecido, que es como lo que hablaba Milei, y luego llega la revolución industrial en que es la sobreabundancia de comida. O sea, tenemos 150 años aproximadamente de que, y menos todavía, dependiendo del país, donde se puede comer manzanas en cualquier época del año. Y esto es algo que solo sería, perdón, Ale, esto es algo que solo sería posible con un sistema de derecho internacional que nos brinde la seguridad jurídica, ojo, cosa que viene del liberalismo, porque por supuesto, de sistemas colectivistas que pretenden eliminar las libertades individuales y el comercio siempre en aras de favorecer a la soberanía alimentaria, no hay tal cosa. Tenemos que hablar de seguridad alimentaria, que es lo que tienen los países en el mundo en realidad. Bueno, al menos los que están progresando. Claro. Finlandia, Suecia, Alemania, Estados Unidos, inclusive Singapur, Australia, Japón, claramente que... vamos a ver el ejemplo solo para ponerlo así. Países con soberanía alimentaria. Corea del Norte. Sí. Cuba. ¿Qué tal no es? Porque trasiegan un montón. Claro. Sí, dependen de muchos países, por supuesto. Ahora bien, si no fuese por la idea del liberalismo, del comercio internacional, que bien, el comercio en realidad ya es como un fenómeno del ser humano, sí, pero hasta que no llega un sistema de seguridad jurídica que propicie que se haga, no tenemos el asunto de la seguridad alimentaria, que en este momento en el canal de Suez
van un barco portacontenedores gigantesco que viene con alimentos desde Asia a América Latina. Eso no hubiese sucedido de ninguna manera sin las ideas del liberalismo y el capitalismo, por supuesto. Sí, ahora, yo tenemos, por ejemplo, de lo que vos hablas, todavía tenemos piratas y en las zonas en las que tenemos son las zonas donde no hay casi derechos de propiedad. Digamos. De hecho, yo iba a tocar un tema ahí y era, vos lo que hablabas ahora, John, era de el concepto de la teoría de Malthus, de Thomas Malthus, ¿verdad? Él decía que la producción de alimentos no crecía al mismo ritmo de la producción de los humanos y que eso iba a provocar que el ser humano se muriera de hambre por el ritmo de crecimiento. Pero viene la revolución industrial y eso cambia, ¿verdad? Cambia y ahora más bien hay exceso de alimentos. Pero enfocándonos más que todo en el video, yo les quería hacer a los dos una pregunta que me la pueden contestar en un lapso de 1 minuto cada uno. Y es, ¿qué les parece el tema de Milei con respecto al manejo de datos? Porque si ustedes analizan en los debates, en los discursos, en la toma de posesión, el discurso es casi el mismo. O sea, es como una réplica, nada más que se le modifican algunas cosas. Y yo creo que les quería preguntar, ¿qué opinan ustedes de un discurso tan técnico, tan economicista, dirían algunos? De hecho, la gente que nos ataca, que nos dice que somos muy economicistas porque nada más vemos los números. ¿Ustedes qué opinión le dan a un discurso como ese? ¿O qué opinas vos, John? Sí, bueno, a mí personalmente 2 cosas. De si me gusta o no, no tanto es el tema, sino de si está diciéndolo en el lugar correcto. Siento que tal vez no. Evidentemente las redes sociales y demás se han encargado de difundirlo y que parezca muy viral y muy tuanis, digamos, como que alguien dijera las cosas que tenían que escuchar. Sí siento eso que vos decís de que es el mismo discurso de campaña y que probablemente por un tema de que es lo que él maneja bien, lo va a seguir haciendo durante los años que esté, sean pocos o muchos, ¿verdad? En Argentina, porque le sirve. Al final y al cabo también le da un aura de conocimiento que no tienen otros temas y que nadie le pide que sepa de todo tampoco. Claro. Vos, a mí me parece magnífico porque las decisiones importantes tienen que tomarse con base en datos. No puede ser como, vamos a planificar la economía solo porque sí. Delirio colectivista. No, tienen que tomarse en datos fuertes para que no terminemos en situaciones de hambrunas o de gente sufriendo un montón, porque las decisiones del Estado hacen eso. Otro punto importante es que me parece que, como bien ya usted lo decía, depende mucho del lugar. Si es un debate político, yo creo que las ideas en general deberían darse como más en formatos más pequeñitos para que lleguen a la gente. Sin tantísimo dato. El dato sí tiene que aplicarse, pero tiene que hacerse otro formato aparte. Claro. Podemos proseguir entonces con el video y veremos más adelante la parte más importante del discurso. Estamos proponiendo para la Argentina el futuro, un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Vamos a ver, yo creo que Milei lo tiene tan marcado esta cuestión de abrir las puertas a las diferentes formas del colectivismo en detrimento de las libertades individuales, porque bueno, lo están sufriendo en Argentina, que tienen mucho tiempo de estar siendo gobernados por las mismas ideas y que han venido ahogando a la economía. Pero es que vamos a ver, cuando uno dice ahogando a la economía, en realidad quien se está ahogando es al pueblo. Porque si las cosas van mal en la economía, ser muy economicista y ver las cosas solo como números, al fin y al cabo los que nos vemos afectados somos nosotros. La gente común, la gente de a pie. Por cierto, ayer estábamos, usted y yo, ¿verdad? Estábamos en la cuestión de ayer, con un empresario y él decía, es que entre más regulaciones, más me beneficia a mí. Y por lo general estas ideas socialistas vienen a regular a los grandes empresarios para
Generando barreras a los pequeños. Ajá, exactamente. Ellos no lo hacen pensando en eso, ellos lo hacen pensando en que la riqueza sea redistribuida. Claro. Pero el mismo rico de ayer nos decía, porque es una persona multimillonaria, nos decía, por lo general a mí no me gustan las regulaciones. Claro. Pero si hay una regulación, yo casi que le pediría al gobierno que la ponga. Sí, porque me tiene termina el dinero beneficiando. para hacerla cumplir. Exactamente. Al final esas regulaciones las que terminan dañando es a los pequeños empresarios, como ya usted lo decía. Sí. Y también ahí volviendo al tema de los números, en la economía y el análisis económico se usa mucho la herramienta de la matemática y demás para decir qué está bien y qué está mal, pero se le ha quitado mucha la importancia a la parte que los austriacos, que es lo que muchas veces Milei trata de decir que él es como de la economía austriaca, hablan sobre el tema del comportamiento humano, ¿verdad? Y yo sé que hay una vertiente de la economía del comportamiento y todo, pero muchas veces se deja como para cuestiones anecdóticas que no llegan a la esfera de la política pública. Y bueno, si querés, no sé, si querés redistribuir la riqueza, si querés lo que sea, aun si esa fuera la verdadera intención de ellos, no se ponen a pensar qué va a pasar, digamos. O sea, no hacen el trabajo completo y cuando lo hacen, lo que pasa es eso, terminan teniendo consecuencias de no esperadas que son peores, ¿verdad? Es que ellos son de manual, vamos a ver, no toman, tienen sus datos porque viene de un manual. Si usted lo ve, hacen lo mismo en todos los lugares. Redistribución de la riqueza mediante barreras comerciales a los grandes empresarios. Siempre viene siendo como lo mismo. La cuestión de imprimir billetes, la cuestión de la inflación. Yo creo casi que es adrede para que ellos crean que es que el sistema no funciona, pero es que el sistema ha venido funcionando y funciona en buenos países. Lo que pasa es que es más profundo, porque además de eso, tienen que tener en cuenta que, por un lado, tienen el discurso que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre, ¿verdad? Es un discurso muy populista que a la gente le cala porque dice, sí, yo estoy jodido por culpa del otro, cosa que no es cierto, por un lado. Y por otro, se ven en la necesidad de emitir dinero por la sencilla razón de que el gasto es tan grande, porque literalmente empiezan a regalar plata, que es lo que ha pasado en Argentina con el peronismo, y que ha pasado aquí en el pasado también, que a la hora de que empiezan a regalar tanta plata, de ahí alguien la tiene que poner. Esa es la parte que yo creo que no comprenden, que es de alguien tiene que producir esto. Entonces, cuando ya no hay producción, porque metieron muchas barreras, se ven en la tentación y en última instancia en la necesidad de tener que emitir dinero, porque es la única forma que tienen para poder financiar el gasto. Y por supuesto que eso lo único que va a terminar generando son problemas estructurales, ¿verdad? Por no decir que una inflación terrible, pero va a generar una gran cantidad de problemas estructurales. Paréntesis, solo para aclarar, la inflación es y siempre será solo un fenómeno estrictamente monetario. Que de hecho en Argentina eso es interesante, porque a raíz de la campaña de Milei, ese pensamiento cambió. Cuando Milei estaba en campaña, ya por junio, julio del año pasado, cuando vos le preguntabas a la gente qué dicen o qué piensan que es la inflación, te daban un montón de causas distintas. Hoy, casi que el común denominador es un fenómeno estrictamente monetario. Aclaremos, fenómeno estrictamente monetario queremos decir el Banco Central imprime dinero. Eso es, no hay nada más que causa la inflación. Ningún empresario. Vamos a ver otro paréntesis que hay que aclarar después, ya que estamos en esto. Solo el Banco Central produce inflación y empresario no solo estamos hablando de los dinosaurios, de los grandotes. Empresario estamos hablando de todos, desde doña Juana, la que tiene un pequeño puestito de empanadas ahí en el centro de Chepe, hasta los grandes. Todos aquellos que tengan una pequeña inversión, un puestito de empanadas, servicios profesionales, todas esas personas son empresarias. Empresarios somos todos aquellos que tenemos un pequeño negocio, que vendemos un bien o un servicio. No, y otro tema ahí que yo entiendo donde viene mucha crítica sobre la inflación y por qué no se entiende cuando se dice que es estrictamente monetario y la gente va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si los empresarios me suben el precio más allá de la inflación y demás? También el tema es que, digamos, la impresión no solo ocurre cuando vos imprimís y sacás el dinero, sino también cuando hay expectativas de esa impresión o cuando hay, por ejemplo, en Argentina hay un caso muy particular con algo que se llama las LELIQs, que a los que están viendo el video los invito a buscar videos sobre las LELIQs, que es pseudoimpresión prácticamente. O sea, el Banco Central genera una cierta expectativa de dinero que también genera inestabilidad. Entonces, muchas veces cuando se analiza y se dice, no, es que no puede ser estrictamente monetario porque la empresa privada subió 200% cuando la inflación era del 100%. Ok, eso es especulación, lo que sea,
¿por qué ese empresario se puede dar ese lujo? Bueno, probablemente porque tiene barreras de entrada para no haya competencia. Entonces, no sé si el día de mañana Recope quiere poner la gasolina en 4.000 colones por el litro, lo puede hacer y mucha gente lo tendrá que pagar por la demanda inelástica que hay del producto, porque no tiene competencia y demás, ¿verdad? Y ahí esa inflación que va a generar el tema del sobreprecio del combustible y la subida de precios que eso implique, va a ser generada por otra causa que no es de la empresa privada, sino que es una causa subyacente del Estado, ¿verdad? Barreras de entrada y demás. Exactamente. De hecho, ahí ese es un concepto que hay que tratar de internarlo. Y es básicamente internalizarlo, exactamente, perdón, esa es la palabra, internalizarlo. Y es que la inflación, para entenderla en términos académicos, es un aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios. Es decir, no es que porque el precio del tomate subió, ya eso va propiamente a ocasionar inflación. Pues algún peso, algún balance va a tener muy mínimo, pero recordemos que la inflación se calcula con base en una canasta de bienes y servicios, que son más de 325 de acuerdo al INEC, y con base en eso se da un estimado o un aproximado de cómo es que funciona la inflación, que es un aumento de precios básicamente. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Podemos continuar? Fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Acá me parece que es importante, porque es algo de lo que en realidad se habla muy poco. Hay un gran problema actualmente, y es que justamente son los socialistas quienes se han abanderado como los defensores de los derechos humanos. Pero es que vamos a ver, es incompatible el socialismo con el cumplimiento de los derechos humanos. Son los socialistas justamente los que defienden un montón de dictaduras, de la eliminación de derechos fundamentales como la propiedad privada, que por lo general, por no decir todos, no, porque en realidad todos terminan degenerando en lo mismo, la eliminación de la libertad de prensa, la eliminación de la libertad de la libre expresión, vamos a ver, termina dañando tanto la economía, el mercado, que termina dañando los sistemas de salud, la educación termina siendo fatal. Vamos a ver, Cuba es un perfecto ejemplo de lo mismo. Todos dirán, es que el bloqueo, bueno, yo no sé, pero yo recuerde, la gente puede ir libremente a Cuba, al menos de los cubanos claramente no, pero la gente puede ir turista libremente a Cuba. Bloqueo, no sé de qué están hablando, pero la educación allí es, dicen que las mejores del mundo porque saben leer y escribir. Pero en realidad, más allá de eso, no vemos mucho progreso. La cuestión del hambre siempre termina generando el hambre. La eliminación de la democracia, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Sí, no, requisito fundamental para que el socialismo llegue a cumplir, digamos, lo que el manual del socialismo indica, la eliminación de la democracia. Sí, yo creo que por eso, y está para otro tema, otro programa, funciona también en parte el sistema chino, digamos, por lo menos ha demostrado funcionar, porque el concepto en Oriente de democracia es muy diferente, o sea, no lo tienen muy arraigado lo que es la democracia, y aquí en Latinoamérica, por lo menos, y en algunos países de Europa, el concepto de la democracia ya quedó tan arraigado que es muy difícil tener dictaduras socialistas sin oposición. O sea, el problema, aunque suene un poco raro lo que voy a decir, el problema del socialismo más que todo es que la gente también piensa por sí misma y también eventualmente no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo fuera el hombre nuevo que planteaba el Che Guevara y Fidel Castro, el socialismo funcionaría. Pero ahí parte de una premisa completamente falsa. La gente no va a cambiar, digamos, adoptar una forma de pensar completamente diferente solo para ajustarse a la ideología. Ahí viene como el tema que dicen cuando la realidad no se ajusta mal por la realidad, ¿verdad? Y es lo mismo tal vez que Milei plantea un poco en cuanto a que
probablemente es la primera vez o de las pocas veces que se va a hablar un espacio como este, que tal vez no lo aclaramos antes, ¿verdad? El Foro Económico Mundial es un club privado, ¿verdad? No es la ONU ni así, porque yo he oído mucha gente pensando que, mira, fue la ONU a hablar esto. Pero es un club privado de países y también de empresarios, ¿verdad? Y es muy raro escuchar a alguien hablando de algo que, como decía Hugo ahora, no les favorece, porque más bien al gran empresario le favorece las regulaciones. Y es que lo más importante, lo más de fondo, más allá del tema socialismo, es cómo lo ve la izquierda en sí, la izquierda moderna que llaman. Porque si ustedes analizan el video, él va en contra de lo que él llama la batalla cultural, él va en contra de lo bien políticamente hablando. Porque si ustedes ven, en el Foro Económico Mundial, ¿qué se habla? Cambio climático, aborto, tal vez. Él habló en contra de aborto. No habló, digamos, que el tema del cambio climático, ese tema es muy complejo, porque es un tema muy atractivo, sobre todo para la gente joven, de que hay que proteger el ambiente, por supuesto, quien quiere ver los ríos sucios, ¿verdad? Es un tema muy, muy delicado de tratar. Pero la pregunta es si en el cambio climático el ser humano tiene un papel tan importante, o si más bien se ha convertido en meramente propaganda para implementar cambios que después nos vamos a terminar arrepintiendo. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, carros eléctricos. Brasil son carros muy bonitos, pero ahorita en Estados Unidos es un completo desastre. En Europa están pasando de las peores crisis por su idea de hacer la transición a energías verdes, por un tema de cambio climático que a fin de cuentas lo único que ha hecho es encarecer todo. Y la gente tiene que ver qué hace para conseguir calefacción, y ahora tienen que gastar mucho más de lo que antes podían gastar, ¿verdad? Entonces, claro, ese concepto de la batalla cultural quiero que lo analicemos un poco más a profundidad en cuanto a... Quiero escuchar la opinión, porque son temas que él se está metiendo, pero desde un punto de vista opuesto, y no sé qué opinan ustedes dos. Es novedoso, más por la forma que por el fondo. Digamos, el fondo ya van a haber habido políticos que lo han criticado en el plano internacional, no sé, Trump, Víctor Orbán, algunos nacionalistas, y también ahí creo que está para discutir si el eje político ha cambiado, y el análisis también tiene que cambiar, en que tal vez no es un tema completamente de izquierda y derecha o de socialistas y liberales, sino inclusive de movimientos nacionalistas con globalización y movimientos nacionalistas excluyentes, ¿verdad? Por ejemplo, el peronismo ha sido analizado poco fuera de Argentina, porque y en Argentina es lo único que saben, digamos, pero fuera de Argentina ha sido poco analizado, y realmente es un fenómeno muy complejo que de hecho deriva del fascismo. O sea, Perón era un gran admirador de Mussolini, y es interesante cómo eventualmente hay varios peronismos, ¿verdad? No sé, un ejemplo del mismo Milei es que Milei admira mucho a Menem, y Menem era un gobierno peronista. Peronista de derecha. Sí, ¿verdad? Y eso es lo interesante, es tener dos vertientes distintas de lo mismo, y entonces ver un presidente que se supone que ideológicamente es liberal, clásico, obviamente usa la palabra libertarismo, por lo que ya sabemos, o muchos saben, de que en Estados Unidos el concepto liberal se le atribuye a los demócratas, y el libertarismo es como esta nueva vertiente del liberalismo clásico. Y el concepto de batalla cultural que vos mencionás, él lo usa desde la parte inclusive económica, ¿verdad? Ok, ellos están usando estas excusas para control económico, que creo, y por lo menos a mí me gusta mucho verlo desde esa perspectiva, porque es cierto, puede ser que mucho de lo que se habla del cambio climático tenga inclusive datos que lo respalden. El problema muchas veces son las soluciones, digamos. O sea, no sé, hasta hace poco veo hablar imagínense, o sea, con todo lo que ha pasado, y hasta hace poco veo gente importante en cambio climático como Bill Gates, porque hay que decir que invierte mucho en eso, hablando de energía nuclear, que es la verdadera solución, ¿verdad? Así es. ¿Y qué quiere decir eso? Que 20, 25 años de fracasos les han demostrado que no, esto no va a funcionar con baterías y que la gente recicle en la casa. O sea, no va a funcionar así. Saludos para Operador Nuclear, el youtuber, que si lo buscan en YouTube sería magnífico. Okay. Es un divulgador científico, él es ingeniero nuclear. No sé si es exactamente el nombre de la profesión, okay, pero él es como el director de una planta nuclear en España. Y él pasa explicando cómo funciona, de que es una fuente de energía segura, renovable,
limpia. Sí, lo más limpio. Y vamos a ver que lo de Chernobyl sucedió, por supuesto, es innegable, pero sucedió en gran medida por la negligencia justamente de los socialistas de la Unión Soviética. Sí, el régimen soviético. Porque, vamos a ver, en Fukushima, Japón, sucedió algo muy similar. Yo creo que ¿Qué es lo peor que de sucede? nivel de escala. Sí, ¿y qué es lo que sucedió en Fukushima? Que Fukushima, nuestros amigos japoneses capitalistas, les encanta la seguridad y no abarataron costos como hicieron los de Chernobyl. En Chernobyl hubo un juicio y todo el asunto se supo por qué fue, por la negligencia, por la corrupción, porque tuvieron que abaratar costos, porque el nivel tecnológico no les permitía desarrollar las capacidades de seguridad, mientras que en Japón sucedió algo de mayor magnitud. Claro. Por un fenómeno natural, no porque lo de Chernobyl fue por culpa de la mano del hombre. Vamos a ver, fue porque los ingenieros a cargo. Pero la energía nuclear es segura y como usted lo decía perfectamente, es el camino. La energía nuclear es el camino. Y es un tema de comunicación y de libertad que muchas veces no se nota en los regímenes totalitarios. En la Unión Soviética ese problema se pudo inclusive prevenir o no causar tantas muertes, pero aceptar errores no está bien, digamos. No se habían visto. No se habían visto y puede costarte la cabeza. O sea, literalmente, en lugares así, te puede costar ir al gulag o te hubiera costado eso. Entonces también hay una cadena de errores que se producen si lo pudiéramos ver desde arriba, desde el mero hecho de que hay control, digamos, no hay libertad del flujo de información, no hay competencia, por ejemplo, no hay competencia de mejores prácticas. Y lo de Chernobyl viene antecedido por una gran hambruna que hubo, ¿verdad?, años antes. Y todo eso de que desencadenó eventualmente Chernobyl en la caída del muro. O sea, fue un montón de fenómenos que por dicha sucedieron, lamentables las muertes, pero por dicha sucedieron, o por lo menos los pudimos ver desde fuera en Occidente, o espero no volverlos a repetir, ¿verdad? Con respecto a esto último, yo creo que hay que tomarse muy en serio el tema de la transición a qué energías queremos que sean, ojalá más limpias, más verdes, pero lo más importante, que sean baratas. No podemos optar por algo que sea más caro porque las economías las vamos a quebrar. Claro. Y si eso ocurre, lo único que vamos a ocasionar es un empobrecimiento del ser humano. Eso es lo primero que hay que tener claro. Por eso yo creo que la energía nuclear... Y vamos a volver a energías más sucias cuando eso está. Exactamente. Por eso yo creo que la energía nuclear es clave en todo esto. Y la otra energía que para mí me parece que es muy clave, que es clave totalmente, es el gas natural. Porque el gas natural funciona como una energía puente que permite la transición de energía, que no es un lapso, no es algo que ocurre en 10 años, es algo que ocurre en 50 o más años. California ha cometido el error de que han venido apagando las plantas nucleares porque no las consideran energía verde, las consideran energía contaminante. Y eso ha provocado que cada verano y cada invierno en California tengan crisis energéticas muy severas porque no hay forma de reemplazar un reactor nuclear. Es que un reactor nuclear genera cualquier cantidad de energía eléctrica. Sí. Y digamos, a punta de energía eólica, a punta de energía solar no te da. O sea, puede ser una alternativa, sí, pero no da para satisfacer toda la demanda. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Quería concluir con esa parte de lo que tiene que ver con cambio climático, de lo que él habla, y podemos enfocarnos ya en la última parte para sacar ya las conclusiones del foro como tal. Okay. Debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente en donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central.
si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Quiero tomar la opinión de los dos. En sí, ¿qué les pareció todo el discurso? ¿Pudieron analizar a quién va dirigido? ¿Qué cambios estructurales propone? Quiero escuchar la opinión de ustedes dos. ¿Puedes empezar vos, John? Claro, yo veo, digamos, cuando vas a una reunión donde todas las personas llevan una agenda muy parecida, tenés dos opciones y no sos el gran pescado, si no sos el big fish, tenés dos opciones y es la de seguir la corriente o nadar en contra, ¿verdad? Y él creo que se está nadando en contra, sea que le sirva o no, eso se verá con el tiempo, como decía Friedman, ¿verdad? Todo el análisis de las políticas, o sea, lo importante son los resultados, no las intenciones. Tiene buenas intenciones y creo que el análisis va en que al final lo dice, ¿verdad? Empresarios del mundo, personas que tienen empresas, aquí queremos crear un clima que les sea atractivo, que les ayude y vengan a invertir, porque también años de errores desde la parte de derecha y el peronismo en Argentina han causado que lo que es en sí la producción argentina esté en niveles históricamente bajos, ¿verdad? No, son un país que parece de otro siglo, en el siglo XXI, con una población, como él dice, muy educada, muy estudiada y demás. Y realmente es una invitación a hacer negocios en Argentina, aunque ideológicamente pueda parecer excesivamente ideológico, excesivamente técnico y demás. Pero creo que por lo menos es una apuesta interesante el decir, nosotros vamos por otro camino al que los demás van y los invitamos a venir a hacer negocios. A mí me parece que sí, tiene un grado ideológico bastante grande, sí. Me parece que se puede rescatar que Milei, al menos para mí, lo que quiere decirle al público que lo está viendo allí y al resto del mundo, es el sistema que tenemos que plantear es, si bien con base en el sistema de producción del capitalismo, que no es malo, es solo un sistema de producción, el capitalismo no es un sistema ideológico como el liberalismo, es solo un sistema de producción, nos viene planteando que, primero, la cuestión de la libertad individual, la cuestión de la propiedad privada, la seguridad jurídica de saber que el Estado, que debe ser pequeño para que no intervenga en mis cosas, en mis asuntos privados, siempre, por supuesto, en el asunto de la defensa de la libertad, de la propiedad privada, el derecho irrestricto a que cada quien haga su proyecto de vida siempre y cuando basados en el principio de no agresión. Que nos basemos en eso, que nos basemos en la libertad de empresa, en la libertad de mercado, que todos aquellos quienes quieran formar su empresa y ser actores sociales, porque cada empresario es un actor social, se desarrolle como guste, sin que nadie le pueda decir, mi compa, eso no se puede. Por supuesto, hay limitaciones. Vamos a ver, si yo vendo droga, me parece que es algo que debería tener limitaciones, por supuesto. Sí, o van a haber limitaciones, sea que estemos a favor o en contra. Y también digo que es una apuesta por el escenario donde lo está diciendo. Y de nuevo vuelvo a esto, ¿verdad? Los empresarios más grandes del mundo normalmente están realmente en la cama con los estados más grandes del mundo, con el Banco Central Europeo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien el discurso suena muy bien y todo lo demás, ¿verdad?
Aquí quiero mencionar un poco algo que dice un economista no muy querido por la derecha, que es Yanis Varoufakis, que dice que ya no tenemos capitalismo. O sea, no vivimos o sea, estamos en el siglo XXI y no vivimos en el capitalismo, vivimos en algo más, un tecnofeudalismo, y seguimos con los principios de defensa o ataque del capitalismo del siglo XIX. Y vemos que Milei habla del capitalismo del siglo XIX y de ahí se expande y dice, ok, todo eso sirvió. Sí, pero digamos, ¿qué tanto le sirve a Facebook? ¿Qué tanto le sirve a la plataforma en la que nos están probablemente viendo, YouTube, a Google, ¿verdad? Alphabet? ¿Qué tanto le sirve a estas mega empresas del mundo de la tecnología? Esa libertad irrestricta y esa jueguen todos en el mismo terreno, yo no me meto de los estados, probablemente no tanto. Y no tanto también porque no todos juegan con las mismas reglas. Entonces, si se hacen esas reglas de yo no intervengo mucho ante el Estado chino, ante el avance de India, ante Rusia, probablemente no les guste y van a volver luego esos mismos empresarios y muchos a decir, tenemos que regular, o sea, tenemos que hacer algo, papá Estado o Comisión Europea hagan algo porque se están comiendo todo mi terreno. Entonces, en la práctica suena muy bien y probablemente sirva en el corto plazo muchas cosas, pero hay que ver a dónde nos lleva la completa no regulación. Claro. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Espero haya sido de su agrado. Este es un programa que se ha utilizado para hablar principalmente sobre el discurso. Se han tocado temas muy interesantes. A cada uno les quería pedir una conclusión de lo analizado acá. Entonces, quiero escuchar a cada uno. Empezamos con Hugo. Uy, sí, bueno, al fin y al cabo, como reiterando un poco quizás, me parece que lo que Milei nos viene a decir al fin y al cabo es que partamos de los principios liberales. Vamos a ver, que el Estado sea transparente, que el Estado sea subsidiario, que no crezca mucho, que no intervenga mucho en la vida de las personas, que nos permita desarrollarnos libremente, que la cuestión del libre mercado que exista, pero que si bien el Estado debe ser subsidiario, no meterse tanto, pero que se meta cuando tenga que meterse. Vamos a ver, el desarrollo y el progreso en la cuestión del cumplimiento de los derechos fundamentales y los derechos humanos, me parece que Milei, como un liberal, él sabe muy bien que eso es algo indispensable para el desarrollo económico y para que la gente viva bien. Él sin querer, porque él nunca habla de derechos humanos, él habla de derechos humanos a pesar de que él nunca lo menciona claramente. Pero así es, no hay desarrollo de la sociedad sin cumplimiento de los derechos humanos. Y el desarrollo de la economía es indispensable a la vez para que esto se cumpla. Solo puede haber desarrollo de la economía, un desarrollo sostenible y saludable, cuando hay cumplimiento de los derechos humanos y las garantías fundamentales como la seguridad jurídica, la libertad de empresa, la propiedad privada. El perfecto ejemplo podría ser, vamos a ver, yo no voy a invertir mi capital, digamos, $1 millón en hacer una empresita y contratar un par de personas y comenzar a vender, si yo sé que el día de mañana el Estado va a llegar y me lo va a quitar todo, ya sea mediante impuestos muy altos o que me expropien, digamos. Tiene que existir esa seguridad jurídica del el Estado existe, porque de lo contrario iríamos a lo que se llama el Estado de la venganza, que era un señor de apellido Calderón Fournier, si mal no recuerdo, de Historia del Derecho, que lo decía. Que tiene que existir esa seguridad jurídica. De lo contrario, tiene que existir el Estado, pero intervenir de manera subsidiaria, lo menos posible, cuando sea necesario y de la manera eficaz. Por eso el Estado tiene que ser transparente. Basarse en los principios de la libertad permite eso. Entonces, el cumplimiento de los derechos humanos, que es algo que Milei no dice, va de la mano con el desarrollo de la economía. Uno no puede estar sin el otro. Claro. Ambos son indispensables, son indivisibles. Y para que exista con el desarrollo de la economía que permita el cumplimiento de los derechos humanos, solo puede ser mediante el camino de la libertad. Muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo con Hugo en cuanto que ese es un círculo virtuoso en el que si en algún momento algo se desvía del círculo, terminamos siempre en algo perverso, sea por control económico o sea por violación a las libertades individuales, ¿verdad? Y en cuanto al discurso de Milei, bueno, primero los que nos están viendo en este momento llegaron hasta aquí, gracias, ¿verdad? Porque sabemos que es un video un poco largo, pero además les invito a ir a ver todo el discurso de Milei, ¿verdad? Por su parte, y también analizar un poco qué es lo que está pasando en Argentina. Esperemos que el video envejezca bien, en el sentido de que no sabemos qué va a pasar en Argentina, que tanto de lo que Milei propone en Davos lo puede hacer, y recordar que, bueno, para mal y para bien es el primer presidente liberal, así ideológico, teórico y demás,
probablemente de la historia de la humanidad, como dijo él, por muchas razones, ¿verdad? Hemos tenido presidentes con aspiraciones liberales, presidentes con ideas liberales, inclusive cerca de Argentina. En Uruguay está Lacalle Pou, que ha sido miembro de la Fundación Libertad por toda su vida, pero o no hacen tanta bulla o no son economías tan importantes. Entonces también a veces es más fácil ser el ¿cómo se llama? El monarca de Liechtenstein, ¿verdad? Y ser austriaco como lo es, que serlo de un país que es parte de, inclusive del G20, si no me equivoco. Y bueno, de nuestra parte, los mejores deseos para lo que Milei quiere y que puede hacer y que eventualmente le sirva a los argentinos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a Hugo, muchas gracias a John. Este ha sido un nuevo programa de Ruge la Libertad. Espero sea de su agrado y como siempre, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y muchas gracias. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias por vernos, mi nombre es John Fonseca. Los invito a seguir el programa y también me pueden seguir en Twitter y en Instagram como John Fonseca 88.